Gracias por estar aquí. Me voy a dar a la tarea de dar un punto importante al respecto. Todo lo que van a escuchar escapa de mi opinión. A mí me gustaría abiertamente dar tal vez una información por momentos cálida, pero a veces la neurociencia es muy dura. Y ante esta situación, no por eso dejo de lado que soy médico, pero también soy ser humano. Si a mí me dicen por qué estoy aquí y por qué es, dadas las características a veces duras y terribles que se ven en un laboratorio diciendo qué neurotransmisor activa cierta actividad, yo les puedo decir abiertamente que prácticamente desde hace 20 años se inician investigaciones con respecto a una de las emociones más hermosas, que es el amor. Pero si a nosotros nos dicen que la contraparte del desamor, que es todavía menos estudiada y se entiende poco, la tenemos que aprender, y a veces lo que necesitamos es una explicación, y si junto con lo que realmente es romper una relación con el dolor físico que tiene la fibromialgia, pareciera que no hay precedente. Yo tengo que decirles que casi el 40% de las personas, si no es que más, cuando se les diagnostica fibromialgia y este proceso es crónico, tienen que perder a la pareja de alguna o de otra forma. Así que este proceso, y doy gracias a la invitación, el honor de estar aquí, es para poder platicar qué es lo que sucede en el cerebro, y lo único que voy a tratar de hacer es dar una explicación con esto de qué es lo que sucede. Así que miren ustedes, si vemos los últimos años, las investigaciones sobre este caso han crecido casi exponencialmente. Y bueno, ¿cuál es lo que caracteriza la fibromialgia? El dolor crónico, la fatiga, el insomnio. Y si me voy en eso, las vías que activan al cerebro están alteradas, tanto lo que se incrementa como lo que disminuye. Y esto también en las vías que llegan al cerebro y lo que interpreta el cerebro como tal. Hoy tengo que analizar que el proceso tanto de la fibromialgia como del desamor tiene aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Si me voy al biológico, dejémoslo en el cerebro, porque aquí es en donde tenemos los estudios bien identificados. Pero si me voy al psicológico, ustedes entenderán que las primeras etapas en la vida influyen cómo expresamos el cariño. Si en esa etapa a mí no me cuidaron, no me abrazaron y no me besaron, es un hecho evidente que de adulto la forma como voy a dar el cariño estará muy limitada. Y finalmente el aspecto social influye mucho. ¿Cómo soy ahora y cómo me retroalimenta el sistema? Eso influye mucho. De tal manera que también, así como el desamor, la fibromialgia tiene estos tres conceptos. Si me voy al amor, analizo rápidamente que el amor es un aspecto en donde tiene tres ángulos: cariño, capricho y compromiso. Estos tres elementos son tan básicos que tenemos que decirlo abiertamente, de acuerdo a esta teoría de Stenberg, que este amor evoluciona. No siempre vamos a estar enamorados. Sería maravilloso estar 3 años con esa idiotez, esa superficialidad, esa manera tan natural que tenemos de enamorarnos, y que creemos que la persona no tiene defectos, y que después de 3 años aparece el verdadero monstruo. Y ante esta circunstancia ya estás muy lejos de tomar una decisión objetiva para decir: ¿puedo cambiar esta posición o definitivamente me quedo con él para siempre? Y nos damos cuenta que hemos metido a nuestra vida a muchas personas que han estado equivocadas en ciertos momentos. Por eso, de acuerdo a este proceso de capricho y de intimidad, nos vamos yendo al amor de compañeros, que implica compromiso. Y es aquí en donde esa evolución nos cuesta mucho trabajo como personas. Sería maravilloso que todos evolucionáramos en la misma magnitud y con la misma certidumbre de las cosas, pero no es así. Y si me voy a este punto básico, la dopamina es el neurotransmisor, esta sustancia química que nos da el enamoramiento. Nos sentimos felices cuando una persona te dice te quiero y te amo, nos hace liberar dopamina en el cerebro y estamos totalmente absortos hacia ese mensaje, hacia ese evento. Y nos encanta que nos lo estén diciendo, porque hasta nos hacemos coadictos, ¿no? Mandamos un mensaje y nos ponemos ansiosos si no nos llega el mensaje. Y le hablamos por teléfono y si no me contesta empiezo a pensar que algo malo está sucediendo. Imagínense nada más lo que hace la dopamina en nuestro cerebro. Pero este neurotransmisor va disminuyendo con el tiempo. Para maravilla, para bien o para mal, nos vamos a dar cuenta que la dopamina, entre más felices nos pone, menos objetivos nos hace.
Y entre más contentos nos ponemos y más felices somos menos inteligentes. Pero gradualmente va apareciendo el proceso de inteligencia, es decir, la dopamina va disminuyendo y el cerebro va filtrando mejor los estímulos. Y este es el mecanismo. El cerebro de estar enamorado pasa a un cerebro que ya no está enamorado, pero transforma ese cariño. Y transformar ese cariño, si lo hemos construido adecuadamente, decido quedarme con esa persona para toda la vida. Somos la única especie, la única, que podemos después de tener hijos quedarnos con la pareja para siempre. Ya sé que ustedes me podrán decir, no doctor, están los pingüinos y están las palomas y mamíferos. Y todavía aquellos que aunque se les muera la pareja van y hacen un nido en otro lado. Entonces, desde el punto de vista conceptual, el fenómeno de la fidelidad y de quedarse con una persona es una evolución de la corteza prefrontal, es una evolución de la inteligencia. Con esta situación y con este punto en concreto, les comento, cuando uno tiene una persona que es el amor de su vida, y permítanme decirlo, la doctora Barrera luego me dice, doctor, no sea tan cruel, permítame decirles, no hay amor de tu vida, y se los digo abiertamente, querido público, querido auditorio, y lo digo con conocimiento de causa, tanto como paciente, como persona, como médico, y miren que estoy en la meca de la psiquiatría de este país, y lo digo abiertamente, no hay amor de tu vida. Si quieres ver, si acaso quieres ver el amor de tu vida, saca un espejo y vete en el espejo. Tú eres el amor de tu vida. Porque si tú le atribuyes a otro que te quiera más que tú, ahí hay un problema que tendríamos que resolver. ¿Por qué piensas de esa forma? Pero supongamos que estás con la persona que tú ya decidiste estar para siempre, tiene que tener 3 elementos básicos. 1, te debe de gustar. 2, debe ser inteligente. No le busques, no le preguntes la raíz cuadrada de 66 porque va a tener problemas. No. ¿Cómo mides inteligencia? Es cómo te ayuda a resolver problemas. ¿Cómo lo admiras? Perder la admiración hace amistades largas, conste. Esta circunstancia es básica. Inteligencia, ¿para qué? Para resolver problemas y admirar su sentido del humor. Cómo pasan el tiempo, aún en etapas difíciles, cómo se ríen de la vida juntos. Y finalmente, el proceso del reconocimiento social, no solamente cómo lo ves tú, sino cómo lo ve la sociedad en ese aspecto. Pero es un hecho que este proceso va cambiando en la vida. Y cuando alguien te dice, ya no te quiero, cometemos muchos errores cuando nos separamos. Y el primero es que cambiamos la magnitud, no aceptamos cómo estamos. Y o minimizamos o maximizamos este proceso y se alarga el evento. También idealizamos el pasado, y que conste, nos están diciendo ya no te quiero, en una magnitud de no quiero estar contigo, pero de nuevo, tal parece que idealizar el pasado es uno de los elementos básicos. Sin razón queremos vivir y seguir viviendo la experiencia amorosa, y nos ponemos la T de tapete y le decimos no te vayas, písame, humíllame y quédate conmigo a expensas de un proceso egoísta prácticamente de ambas partes. Y además, bueno, pues ya no vamos a estar juntos, pero vamos a ser amigos. Y pues venme a ver y puedes contarme de tus nuevas parejas si quieres, de tus nuevas novias, aquí estaré para ayudarte. Son errores que ustedes, y a veces nos reímos estando afuera, pero cuando nos sucede, nos damos cuenta de lo patológico que puede llegar a esto, y son errores comunes que hacemos. O, pues ya no vengo a verte a ti, vengo a ver a tu mamá que hace unos pasteles deliciosos, y el mejor amigo ahora resultó que es tu hermano, pero a ti yo no te vengo a ver otra vez. Este tipo de cosas cambia totalmente y describe una patología incluso. O, déjenme decirles que este es uno de los más comunes. Yo no sé qué pasa, no me den la explicación en este momento, pero lo que sí tengo que decir abiertamente es que tenemos un deseo de venganza cuando alguien se va de nuestro lado. Y no es que queramos que le caiga un piano encima. Lo que queremos es que mínimo tenga el 10% de mi sufrimiento y de mi dolor, que lo esté recibiendo él. Y ante esas circunstancias sí tenemos que ser muy conscientes. Si eso nos empieza a pasar, tendremos que analizar que son errores y tendremos que valorar que nuestra salud mental puede ser no la adecuada. Aparece una mezcla de desamparo, desenojo, enojo, desolación, angustia, necesidad de una explicación, que esta es la que mueve todo y esto es lo que nos hace felices a los psicólogos y a los psiquiatras. Conste, yo no soy psiquiatra, soy neurofisiólogo, pero soy médico. Y debo decirlo de esta manera, siempre vamos por la vida pidiendo una explicación de lo que me está sucediendo, porque no lo entiendo. Y si tú me la das,
por favor dámela de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es un hecho para poder entender lo que a mí me sucede. Y es por eso que estamos aquí, para tener respuestas y entender qué está pasando. Y con esto, si nos vamos a la anatomía, vean ustedes, cuando nosotros tenemos este problema, desde segundos hasta meses se trastoca. Cambia la neuroquímica y esto también cambia la expresión de genes y a su vez cambia cómo el cerebro se organiza y cómo está cambiando también la conducta a largo plazo. No es lo mismo cuando sufro el primer cortón que cuando ya llevo 10. ¿Sí? El corte número 11 dice uno, ya me lo sabía. Es más, cuando te dicen tenemos que hablar, tú dices cuando quieras. Ahora, este es un hecho, no es lo mismo, y lo que voy a hablar en este momento es que ya lo veía, que no es lo mismo que ya lo veía venir, a que te toman en pleno vuelo y no sabías ni por dónde meterte. Este es el ejemplo de lo segundo, o sea, vamos a hablar cuando no la ves venir. Y ante esta circunstancia hay una subjetividad, lo que para ti es, para el otro no, cultural, en el contexto social. Lloramos y somos impotentes. Hay que entender que el llorar nos empata. Ninguna emoción gasta más energía en el cerebro que el llanto. Esta es la explicación por la cual tú cuando lloras te cansas. Y tú ves llorar a un niño y se duerme. Tú dices, y hasta te da culpa, dices, lo regañé muy fuerte, hasta se quedó dormido, le voy a generar un trauma. Bueno, hay que entender que esta explicación, los niños todavía consumen más glucosa y oxígeno, más energía, pero el hecho es de que cuando tienes un dolor o estás muy triste, por eso te sientes cansado. Ustedes me entenderán, querido público, con este problema que tenemos que atender, que es la fibromialgia. Entiende primero tu problema, pero no caigas en el concepto de estar autorreflexionando sobre la tristeza, sino de lo que puede ser mejor. Date una explicación más adecuada. Y ante esto, esta palabra, ya no te quiero, bueno, esta frase debería de estar en el Código Civil. Y cada quien que te lo diga, debería estar 3 años en la cárcel para que no lo vuelva a decir. Sería maravilloso, tendríamos que ser muy objetivos. Y ante esta circunstancia, lo que yo voy a decirles es que hay un inicio emotivo y una expresión consciente para después hacerse un proceso subconsciente de este evento. O sea, primero entendemos cuál es lo que está pasando, pero después ya no lo podemos manejar y a veces eso se desborda. Y ese proceso dura mucho tiempo y a veces pensamos que lo estamos controlando y que realmente esto no va a pasar más allá de nuestro control. Ojo, tenemos que analizarlo y decir, sí me está dañando, sí no me estoy sintiendo bien y tengo que ser objetivo con lo que tengo que hacer. Y esta maraña en el cerebro es una estructuración de núcleos que están por abajo de la corteza con núcleos que están arriba. Los que están arriba le llamamos corteza cerebral y controlan a los que están abajo. Y ya sé que ustedes van a decir, doctor, esto no es una clase de neuroanatomía. Lo que les quiero decir específicamente es que hay una área la cual es lo mejor y lo peor de nosotros, se llama amígdala cerebral. Si esa amígdala cerebral se activa, que es la misma que se activa cuando tenemos el dolor, entonces estamos perdidos porque contamina las emociones, o la emoción contamina el dolor. Y la otra estructura importante de esto es el giro del cíngulo, un área que está por aquí arribita, que es corteza cerebral, que da el entendimiento de lo que me está pasando. Primero, déjeme decirle, si yo le digo a usted, tenga o no fibromialgia, ya no te quiero, usted siente una sensación, 84% de la población, que el corazón, le dicen que se lo partieron, sintió una opresión en el pecho, y de ahí empieza el dolor, y dice, es que me partió el corazón. No, en realidad le activó el giro del cíngulo, porque el giro del cíngulo lo que está haciendo es, por un lado, la entrada del dolor objetivo analítico, real, y por otro lado, la interpretación conductual del dolor. Entonces, imagínense, dos estructuras que cuando se comunican, reverberan información y entonces cambia el procesamiento del dolor. El dolor normalmente no se desensibiliza y es el problema que tenemos. Desensibilizarse es, yo me meto al agua, a la alberca, ustedes me entienden el concepto, la alberca está a 20 grados, y usted se mete y usted siente frío. Pero en cuestión de 1 minuto y medio, se quita el frío, se desensibilizó. ¿Se entiende el concepto? O cuando usted se pone su ropa y en cuestión de 20 a 30 segundos sintió la temperatura, presión de la ropa, pero después desaparece, se desensibiliza. Y no es que usted se sienta desnudo, sino que esa información ya no es importante para el cerebro. Lo que pasa es que el dolor son de las pocas
sensibilidades que no se desensibilizan. Y ahí es en donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque nos está mandando que hay un proceso de alerta y de riesgo y de peligro. Con toda esta situación, lo que les tengo que decir es, dos elementos básicos que se están retroalimentando y contaminando, y por eso después se viene hacia abajo la emoción y activa el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por eso es más fácil llorar y por eso consumimos más energía y queremos seguir en el proceso, y automáticamente esto va cambiando conductas a largo plazo. Ya no comemos bien, nos cambia el sueño y además tenemos aversión por lo que antes nos generaba placer. Y empezamos a sentirnos extraños. Y ahora estamos en un cuerpo que antes no era el nuestro. Y ahora sentimos que esta sensación puede durar mucho tiempo. Y con esto déjeme decirles, mire, cuando usted está en esa fase que no te quieren, que tienes dolor, se incrementa mucho la adrenalina y la noradrenalina. Y hay un incremento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Y las probabilidades de que te pueda suceder un problema desde el punto de vista cardiovascular es muy evidente. Y esto es más después de los 45 años, por ejemplo, para los dos sexos. También aquí, este es el evento cuando nosotros fotografiamos el cerebro en un estado de tristeza y vemos cómo se activan diversas áreas y cómo el cerebro consume más. ¿Qué significa esto? Mire, nada más se lo digo, el cerebro es un órgano privilegiado. El corazón bombea 5 litros de sangre por minuto. Eso es maravilloso. 5 litros de sangre. Y de esos, don cerebro dice, con permiso, yo me llevo 1 litro. ¿No? Ya en esas el hígado dice, pues yo me llevo otro, ya que se llevó aquel 1, yo me llevo otro. Y el riñón que dice, bueno, ¿quieres tener limpia la sangre? Yo también me llevo 1. Entre los 3 ya se van 3 litros de sangre. 2 litros se van a quedar para todo el cuerpo. Pero si el cerebro se pone a poner triste, o sea, si dice, quiero llorar, se jala otros 200 mililitros. Todos los órganos protestan y dicen, oiga, pues, ¿quién es este señor, este órgano? Que sé que es el cerebro, Cuidado. Este hecho fundamental hace que ninguna emoción nos ponga en gasto energético tan grande como la tristeza. Por esa razón, queridos pacientes, queridos familiares, queridos colegas, el primer elemento al cual tenemos que ir y poner atención es la tristeza. Cuidado, hay que atenderlo, ¿sí? Ya sé que usted va a decir, uy, pues qué pueril se puso, doctor Calixto. No, desde el punto de vista neurocientífico es cambiar ese proceso. Y si yo te cuento un chiste, a lo mejor tú dices el primer chiste, ay, pero ¿por qué me hace esto? O sea, no está viendo mi tristeza, no, lo que queremos es que cambiar esa posición, ¿sí? Y ante este proceso es un elemento básico para cambiar lo que el cerebro está haciendo desde el punto de vista metabólico. Y mucha gente, sin saberlo, pues se pone a escuchar música. ¿Y qué creen? Todavía le va peor. ¿Por qué? Porque dice, a ver, maestro, ¿a qué te sabe esto? Si lo que te están diciendo en tus cursos de fibromialgia es que tu cerebro está cambiando la liberación de endorfinas. Y cuando tú te pones canciones, estas endorfinas puede ser que se liberen y hasta le sabe a uno, cuando está uno triste, ¿no? Pone una José José y ya después lo quita uno y ya dice, ya me calmé. Pero tengan ustedes en consideración que en fibromialgia este proceso se trastoca y este evento no existe. Y el hemisferio derecho no se mete y entonces nos deja sufrir más. Por esa razón, escoja muy bien la lista de música que usted va a escuchar, ¿sí? Y este estudio son reales. La música sí modifica el estado de ánimo. Entonces usted va a estar triste, ok, usted me dice, doctor, deme permiso de ponerme triste, ok, le dejo de 5 a 7, póngase triste. Pero ¿sabe qué? Póngase Los Ángeles Azules. Ay, doctor, no me gusta. Usted póngaselo, ya después le va a gustar. Es por poner un ejemplo. Póngase algo que se ponga, ¿qué? A gusto, feliz. Va usted a ver cómo va poco a poco a disminuir ese proceso. No hay nada que el cerebro no identifique y trate de modular, y es por eso que ahí entra esta parte. Lo que hoy vemos es que cambia la frecuencia respiratoria, la amígdala cerebral se activa, y es por eso que incluso podemos incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que quiero decir en otras palabras? Porque ustedes me dijeron, se vio muy técnico, doctor Calixto. Cuando lloramos, ¿cómo lloramos? ¿A poco lloramos así? Cuando lloramos hasta tomamos vuelo. El cerebro está diciendo, quiero más oxígeno.
y está activando el centro regulador cardíaco y el centro regulador respiratorio. Y en esa circunstancia, usted póngalo en esos niveles, aterrizando la neurofisiología. Dale una explicación que otorga elementos para que eso se atenue un poco más. Y en la vida nos damos cuenta que la corteza prefrontal, esta que va controlando a las demás emociones, termina de conectarse a los 22 años en las mujeres, a los 25 años en los varones. Doctor Calixto, entonces las mujeres son maduras a edades más tempranas. ¿Por qué? Por conexión neuronal, porque sus estrógenos permiten esto. O sea, y lo digo con todo respeto, aquí tengo congéneres, siempre salgo con muchos problemas con ellos, pero ni modo, lo voy a decir, allá afuera también hay un público maravilloso, y espero que seguridad esté escuchando este mensaje, que me pueda sacar rápido, pero por lo que voy a decir abiertamente, es que nosotros los varones tardamos más tiempo para madurar cuando maduramos. Y ese aspecto implica claramente que a veces ustedes nos dicen 3 o 4 veces, mujeres, las mismas cosas, y para nosotros desde la primera quedó básico, ¿sí o no? Los invitamos, vamos a una plática después, pero el cerebro de las mujeres habla de hasta 32,000 palabras en el español, imagínese usted. 32,000 palabras desde que se levanta hasta que se duerme. Y nosotros los varones no llegamos ni a 7,000 palabras. Somos básicos. Usted nos dice, ¿nos vamos? Y uno ¿qué dice? ¿Sí? ¿Me quieres? Sí. Y en su momento más agudo y más doloroso, le preguntas, me siento muy mal, ¿qué hacemos? No sabemos. Y hasta perdimos, fíjense nada más lo terrible, pues dime tú, ¿qué hacemos? Cuando tú le estás pidiendo ayuda al otro. Entender esta diferencia de conceptos, de nuevo, no es estar acusándonos unos a otros, sino con entender porque no le hemos explicado a ese cerebro que sí puede hacerlo. Nos cuesta un poco más de trabajo. En otra plática, ya en otro momento, entenderemos toda esta connotación de diferencia neuroanatómica, pero esto es básico. Las mujeres sí pueden percibir en forma distinta el proceso doloroso y proyectarlo también en forma distinta. Por eso las mujeres, en términos generales, maduran más rápido que nosotros los varones, y su conceptualización, tanto de la pérdida como del procesamiento del dolor, es distinto. El sistema límbico está activo, aquí estamos viendo cómo se activa ante un deseo sexual y la corteza prefrontal lo inhibe. Es un hecho que cuando estamos en ansiedad y en tristeza, se trastoca todo esto, incrementando la actividad del sistema límbico. Por eso, por momentos nos ponemos totalmente ilógicos e incongruentes, el dolor nos atrapa. Entonces imagínense, no solamente tenemos el dolor físico, sino también el dolor moral, estamos perdidos. En ese momento necesitamos mucha contención. Y por eso, dése cuenta que cuando alguien te dice, ya no te quiero, tienes un problema, se trastoca no solamente el cerebro, sino también el sistema hormonal y también el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está retroalimentando el problema de la fibromialgia. Y entonces, si no sabemos contender, si no sabemos interpretar, si no sabemos darnos una buena explicación, vamos a tener problemas por lo pronto en los siguientes 3 a 6 meses. Y eso depende de tu salud mental. Eso depende de tus avances psicológicos, de tu fortaleza psicológica. Si este proceso lo adaptas bien, vas a salir bien y te va a enseñar. Es algo que no nos dijeron. Yo se los digo, querido público. Cuando alguien te diga, es que sí está muy prefrontal el asunto, pero déjame te digo. Si alguien te dice, pues ya no te quiero, quédatele viendo y le dices, gracias por tu sinceridad. Ya sé que te dicen, uy, ¿quién lo hace? Porque te tengo que agradecer que me estés capacitando para lo mejor que viene en mi vida. Porque tú no aceptas cómo soy, pero sin lugar a duda, yo soy muchísimo más grande de lo que tú crees. Y por eso voy a demostrarme a mí que puedo estar sin ti, porque me estás dando la oportunidad de ser mejor persona. Finalmente, cambian los neuroquímicos.
La dopamina, la oxitocina, los opioides y la serotonina disminuye, se incrementa la vasopresina, noradrenalina, cortisol, linfocinas, interleucinas, pareciera que estás inflamado, te cambia el dolor, todo es un caos, te da más hambre o se te va el hambre, duermes menos o duermes más. Que alguien me explique qué pasa. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Tengo que decirte que en el giro del cíngulo, este es el giro del cíngulo, disminuye la liberación de serotonina y la probabilidad de que te dé una depresión es más evidente, más concreta y más fuerte. Y que tus estrógenos y tu progesterona te pueden defender. Aquí hay algunas diferencias en cuanto a la presentación de la fibromialgia en varones con respecto a mujeres. Que con la próxima vez que te digan, es que eres el sexo débil, tú nada más le dices así, no soy el sexo débil. Y te lo voy a demostrar, querido varón. A ver, pues mira, yo en mi etapa estrogénica me crece el pelo, se me hace más, el cutis se me hace más terso, hidrato mejor, me incrementa el apetito sexual por ti, fíjate. Pero además voy a permitirme una ovulación y después de ovular se incrementa la progesterona pro a favor de la gestación, me da más sueño y me da más hambre. ¿Para qué? Para tener un hijo, para cuidar tus genes y los míos. Fíjate. Y además, te tengo que decir, varón, por eso pienso distinto en la etapa estrogénica que en la etapa progestacional, porque en la estrogénica te paso todo y acepto todo para que podamos empatar más fácil. Y en la etapa progestacional me da más sueño y soy más lábil emocionalmente, fíjate, hasta me equivoco, más lábil emocionalmente. ¿Para qué? Para que, de nuevo te lo tengo que explicar, porque con la tristeza empatamos y te haces igual que yo con la tristeza. Pero tú sigues siendo igual de estúpido el día 1, 15 y 30 de cada vez. Porque después de todo esto, está por acá mi tía y mi prima, ¿no? Entonces, los hombres nos quedamos los muy, pero la testosterona va disminuyendo con la etapa de la vida. Con esto te estoy diciendo que aún así, más adaptados los varones y más simples, sí tenemos ciertas diferencias hormonales a este evento. Los opioides cambian en la tristeza y es un hecho que los receptores opioides disminuyen. Por eso incluso algunos analgésicos no nos sirven. Y ante este proceso, debo de decirte algo, querido público. ¿Qué hacer cuando te estás separando? ¿Por qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Yo te invito a que lo analices. Cuando estés llorando, pregúntatelo así, a ti, pero muy a ti, muy dentro de ti. ¿Por qué quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo? ¿Y qué tienes que hacer? Haz rutinas nuevas, estructúrate. Busca una red social de apoyo, aquí está. Por eso vinieron. Felicidades por haberse dado esta oportunidad. ¿Por qué? Porque solamente alguien que ha vivido mi dolor y mi experiencia me va a entender mejor que aquellos que no lo hacen. ¿Cómo puedes pedir algo que nunca te han dado? Número 3, evita disparadores. Evita que alguien te lastime. Evita ir y ser boyerista de tu desgracia, porque es lo que haces. Vas y buscas los boletos del cine o del avión que viajaron juntos y ves las fotografías y te pones a llorar como si el giro del cíngulo quisiera estar llorando todo el día. No, evita esos disparadores y sé sano. Agradece con dignidad y este es un aspecto fundamental. Esa persona que estuvo en tu vida, no le digas que es un error, fue un aprendizaje. Y ante esa circunstancia, toma lo mejor de esa experiencia y entrega una explicación. Y si no te la entregan, dátela tú. Y di, pasó esto. ¿Por qué? Porque esa explicación se va a ir modificando con la vida y me estás enseñando a ser mejor en la vida. Si te muestro permanentemente tus errores y vivo para demostrar cómo deberías haber actuado y hacer las cosas, quizá consiga que te sientas un idiota o peor, hacer que te vayas de mi lado o peor aún, te quedes. Y te quedes para aborrecer. Muchísimas gracias.